Contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, en estos días hubo una nueva sesión del Comité contra la Tortura en la ONU. Hubo delegación argentina, integrada por los subsecretarios Alberto Baños, Julián Curi y Diego Goldman. Y hubo representación también por parte de organizaciones de derechos humanos en ese espacio. Bueno, se dieron una serie de apreciaciones, por cierto, como para hacer una lectura de dónde está amparado en este sentido el gobierno, uno podría decir, y también el lugar y el trabajo que viene haciendo diario y hace tiempo también alguna de esas organizaciones. Me detengo aquí para sumar a la charla a Rodrigo Pomares, es coordinador del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo aquí, Pablo Martínez de Radio Aijuna y para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Te agradecemos también los minutos de charla. Bueno, la delegación argentina en particular, la oficial, dejó una mirada que uno podría decir, ya que la política de los derechos humanos es ir contra los derechos humanos en este sentido. Sí, claro. Bueno, es una política negacionista de todo aquello que confronte de alguna manera al Estado Nacional con lo que es evidente, que es la vulneración y la violación a los derechos humanos en muchas áreas y en muchos aspectos. Uno de ellos, tal vez el más público y evidente, es el relacionado con la represión a la manifestación, a la protesta, y en realidad la represión y la judicialización de lo que es de todo aquello que tenga que ver con la disidencia política en Argentina, y que es lo que preocupa, ¿no? Ahí podés poner gremios, jubilados... sí, todo aquello que discuta o que ponga en crisis o matices respecto de cualquier aspecto que aborde el gobierno y de las posturas del gobierno. Bueno, es preocupante eso, obviamente como en líneas generales, ¿no? Pero es un gobierno que niega, también en sintonía con las políticas de Estados Unidos, ¿no? Niega a los organismos internacionales de derechos humanos, en particular a Naciones Unidas. Fue precisamente a la reunión a la que estuvo convocado el Estado argentino, no el gobierno, sino el Estado argentino, y que está obligado a dar respuestas porque ha ratificado la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, no ahora, sino ya en el año 86, y fue a denostar a sus miembros y a denostar el organismo como tal, ¿no? Y a todas las organizaciones o instituciones que hemos participado y aportado elementos que toma en cuenta el comité, como tantas otras informaciones, para tener un panorama de la realidad lo más cercano posible, ¿no? En términos de vulneración a los derechos. El Estado argentino fue a negar ese espacio y a advertir que en todo caso va a poner en crisis las recomendaciones o las resoluciones que adopte el Comité contra la Tortura. Fue a victimizarse, cosa gravísima, ¿no? Que un Estado al que se le está poniendo en evidencia la vulneración de derechos humanos se ubique como víctima y no se problematice su rol de victimario, ¿no? Que todos los estados tienen, obviamente, hay estados que más y otros que menos, ¿no? Pero todos los estados, por el uso de la fuerza, porque tienen el monopolio de la fuerza, son pasibles de denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. No es nada que otro Estado a nivel mundial no reciba en un ámbito como Naciones Unidas y en estos organismos en particular. De manera tal que los Estados lo que tienen que hacer es observar esas vulneraciones de derechos humanos. Sí, que los organismos, y poder mostrar voluntad también para... Exactamente, exactamente, de eso se trata, mostrar voluntad y disposición a que si hay evidencias de que algo de ese orden está ocurriendo, bueno, ver la manera de corregirlas por la obligación que ha asumido a nivel internacional, ¿no? Son estados que han asumido obligaciones a
a nivel internacional de respetar los derechos que esos tratados exigen. Bueno, el Estado negó también en un ámbito que no corresponde, y que no era parte ni siquiera de las interpelaciones al Estado Nacional respecto de la postura negacionista del terrorismo de Estado. Esbozó nuevamente una teoría de los dos demonios, diciendo que el Estado promueve la memoria completa, ¿no? Y también la necesidad de que se investigue lo que hicieron las organizaciones subversivas y terroristas, y así lo dijeron, y las víctimas de esas organizaciones, cosa que, obviamente retrotrae una discusión a etapas muy lejanas ya, ¿no? Y donde el Estado, ya no este gobierno, sino el Estado, que es el que estaba sentado ahí, o debía estar sentado ante el Comité contra la Tortura, ha tomado medidas que este gobierno tampoco drogó, es decir, la asunción o las resoluciones que tomaron los jueces, la justicia en general respecto de la condena, luego de muchos años, ¿no? Leyes de audiencia libre, punto final mediante, y su derogación o anulación, pero que tomó el Poder Judicial, ¿no? Esas condenas son condenas del Estado argentino, son reconocimientos del Estado argentino de que eso ocurrió, y ocurrió de una manera, de una forma. Hay políticas reparatorias que todavía siguen vigentes y leyes reparatorias que siguen vigentes. Hay parte de la currícula de la enseñanza general que incluye al terrorismo de Estado como parte de lo que es y la memoria de los hechos ocurridos durante la última dictadura como parte de la currícula. Es decir, hay múltiples reconocimientos del Estado Nacional respecto de cómo ocurrieron los hechos y de qué se trata. Bueno, una gestión de gobierno no puede ir a negar lo que el Estado ya ha reconocido, pero evidentemente esta gestión de gobierno cree que el Estado son ellos, ¿no? Rodrigo, hoy eso parece disruptivo. De todas maneras tiene una línea que ya a nivel nacional viene desplegando el gobierno, y lo lleva ahora, vamos a decir, a puertas abiertas en un escenario y en un entorno internacional, digamos, donde también te están escuchando otros países, por cierto, ¿no? Sí. Me pregunto, porque hiciste mención, si básicamente lo dejás atado a esta postura que ha tenido ya el primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y renueva ahora con todos los organismos internacionales. Bueno, lo vimos en la pandemia también con la Organización Mundial de la Salud, si en realidad está atado a ese movimiento. Y también te pregunto si hay otros países en particular que están teniendo también este mismo tono. Bueno, sí, ciertamente hay países que vienen negando, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, que han sido hostiles también con la intervención de organismos internacionales. Hay que ver el caso de Israel, por ejemplo, claramente, donde ante las denuncias de Naciones Unidas, ha negado las denuncias concretas, pero aparte han muerto integrantes de la representación misma de Naciones Unidas en territorio de Gaza. Bueno, eso es un ejemplo muy concreto de cómo una potencia a nivel mundial, en términos de lo que representa, por su alianza también con Estados Unidos, cómo ha negado o denostado, si se quiere, el rol de Naciones Unidas en el marco de ese conflicto. Ese es un ejemplo. Estados Unidos es el ejemplo más concreto, ¿no? De negacionismo respecto de lo que representan los organismos internacionales de derechos humanos y las convenciones. Pero mencionaste ahora países que están absolutamente alineados hoy en día, digamos, ¿no? Porque, sí, es un eje alineado. Argentina, lamentablemente, ha elegido el camino, el peor camino, para propiciar escenarios de paz a nivel mundial, que es alinearse en esa estrategia con un país como Estados Unidos, ¿no? Que el único interés que tiene en Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad, que es el que le permite tomar decisiones respecto del uso de la fuerza en otros países, ¿no? O en otras potencias. Es el único enclave de Naciones Unidas que a Estados Unidos le interesa específicamente, y niega sistemáticamente que en su territorio se puedan aplicar
convenciones internacionales, tratados y demás, ¿no? Bueno, tiene Guantánamo, tiene denuncias de graves violaciones de derechos humanos que nunca prosperan ni avanzan por la negación y el poder que tiene Estados Unidos. Bueno, hoy el gobierno, el actual gobierno está alineado a esa política y parece no caber dudas de que este posicionamiento también tiene que ver con esa política, ¿no? En la que hay convicción, obviamente, ¿no? Claro. No hay actuación, hay convicción, pero bueno, también tiene que ver seguramente con una decisión de alineamiento estratégico en Estados Unidos. Rodrigo, ¿cuáles fueron los lineamientos de la CPM, la presentación que hizo su informe? Bueno, tenemos dos aspectos. Por un lado, seguimos poniendo en conocimiento de este organismo las vulneraciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con situaciones que ya se arrastran de años y que tienen que ver con la sobrepoblación y la práctica de torturas y malos tratos en lugares de encierro, cárceles, comisarías, neuropsiquiátricos, que comunidades terapéuticas, ¿no? Para el abordaje de personas con padecimientos mentales, lugares de encierro de niños, niñas y jóvenes, una multiplicidad de vulneraciones a los derechos que nosotros venimos registrando y que en algunos aspectos se han agravado. Y por otro lado, bueno, la cuestión más asociada a lo que tiene que ver con las políticas del gobierno nacional, en particular la represión de la protesta, donde, bueno, pusimos en conocimiento toda la información recopilada en nuestro rol de monitoreo que estamos llevando desde 2023 hasta la fecha, donde, solo por poner algunos datos concretos, registramos más de 2.500 personas heridas en en el relevamiento de esas manifestaciones, la represión de esas manifestaciones, y ya casi más de 240 personas aprehendidas ilegalmente y arbitrariamente por la policía, ¿no? Así que todo esto fue puesto en conocimiento del Comité contra la Tortura, es decir, tanto las vulneraciones de derechos humanos que registramos en nuestro rol de mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, como este aspecto más relevado y vinculado a la represión de la protesta a nivel nacional. El comité se expresa ahora, él escuchó en este caso y se expresa el 28 de noviembre. Exactamente, saca sus resoluciones, que son recomendaciones al Estado respecto de lo que pudo constatarse en función de toda la información que recibe, que hay que destacarlo, es información de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones como la nuestra en particular, pero a la vez de información que provee el Estado, es decir, que no es la única información que evalúa el comité, la que aportan las instituciones ni los organismos de derechos humanos. El Estado tiene la posibilidad de aportar información que controvierta de alguna manera toda la información que se le acerca al comité contra la tortura. Y en función de eso toma hace una evaluación y hace recomendaciones que el Estado debe cumplir. Esperamos esa fecha también, posiblemente también para dialogar un poco y ver esas recomendaciones. Por cierto, dejamos abierta como siempre la posibilidad de seguir charlando, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por el llamado. Que tengas buen día. Rodrigo Pomares, coordinador del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.